etcétera. Muy buenas tardes tengan todos muchachos. Sean bienvenidos a nuestro curso de Proyecto Integrador 1. En el día de hoy vamos a estar continuando con lo que es la unidad número 4, la cual se denomina revisión y aceptación de la ejecución del proyecto. Dentro de esta última unidad corresponde en este momento hablar acerca de la modificación y la aceptación del proyecto. Pero ¿cómo hacemos una modificación? ¿Por qué motivo? Simplemente para poder hacer modificaciones del proyecto debemos primero probarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy es mayormente acerca de las diversas pruebas a las que podemos someter nuestro software. En este caso vamos a hablar de pruebas de calidad. Ya ustedes saben que... A ver, si tengo audio, pensé que no tenía. Ya ustedes saben entonces que para poder garantizar el aseguramiento de la calidad en cada etapa del desarrollo de software, es necesario aplicar diferentes tipos de pruebas. En este punto vamos a estudiar específicamente las pruebas de confiabilidad, dentro de las cuales nos enfocaremos en aquellas vinculadas con lo que es la funcionalidad del sistema. Ahora bien, hay algo que debemos pensar en este punto, en cuál es la aplicabilidad de las pruebas. Jenny, cuando salgas. ¿Cuál es la aplicabilidad de las pruebas entonces? Como sabemos, existen muchos tipos de pruebas aplicables de acuerdo al proyecto. En un mundo ideal deberíamos utilizar siempre todos los tipos de prueba en cada proyecto. Sin embargo, en la realidad, estas deben seleccionarse de acuerdo a la situación, ya que todos los tipos de prueba pueden aplicarse en las etapas mencionadas anteriormente, pero no es obligatorio usarlos todos, ya que su selección va a depender de diversos factores, entre los cuales tenemos los siguientes. En primer lugar, lo que es el marco de referencia aplicado. ¿Qué significa esto? Que no es lo mismo una prueba para un sistema que corresponda a un colegio que una para un sistema de un hospital. No es lo mismo una prueba para un hospital que una prueba para una tienda. Y así tenemos una prueba para una tienda que una prueba para una empresa dedicada a la manufactura. Vean que así tenemos diferentes marcos de referencia que podemos estar utilizando en cada ocasión para diferentes proyectos. Por lo tanto, esto afectará el tipo de prueba que vayamos a realizar. Por otro lado, tenemos el tipo de software. Recuerden que hablamos entre tantas clasificaciones al principio. Hablamos de una que definía el software en tres tipos. Un sistema transaccional, el cual se hacen muchísimas operaciones, pero sus cálculos son sumamente sencillos. Un sistema gerencial en donde se hacen pocas operaciones, pero sus cálculos son más complejos y está orientado a la toma de decisiones. Y un sistema experto donde se hacen cálculos sumamente complejos buscando que el computador, la máquina, sea capaz de tomar decisiones y actuar por su cuenta. Es decir, un sistema que busca lo que es la inteligencia artificial. Cada uno de estos tipos de sistemas termina teniendo necesidades diferentes de prueba. Otra cosa sería relacionada con esto, la disponibilidad de especialistas, ya que recuerden que, por ejemplo, para hacer mejor las pruebas muchas veces necesitamos de personas expertas, no tanto en lo que sería la parte de programación, diseño lógico, etcétera, sino experta en lo que es el dominio del negocio, que sean capaces de verificar que
todo esté acorde realmente con lo que debería ser para esa empresa específica. Tenemos también lo que es la cultura organizacional del grupo de desarrollo. Dependiendo de cómo estén acostumbrados a trabajar las personas que conforman el equipo que va a construir el sistema, es muy probable que en ciertos casos ellos acostumbren a hacer pruebas específicas y omitan otras, dándole mayor relevancia a aquellas que consideren más adecuadas para la situación en particular. Vean que esto también está afectando nuestra elección de las pruebas. Por otro lado, otro factor de los más importantes es el presupuesto asignado al proyecto. Vean que si carecemos de ciertos recursos económicos, debemos disminuir los trabajos que realizamos durante nuestro desarrollo de software. Y que es lo primero que tienen por costumbre de dejar por fuera los equipos de desarrollo. No es otra cosa sino diversas pruebas. Simplifican, reducen la cantidad de pruebas, porque recuerden que cada prueba tiene un costo, tanto económico como en esfuerzo, en tiempo y en lo que es mano de obra. Entonces se reduce digamos que este componente, que a pesar de ser uno de los más vitales, generalmente es uno de los que más se puede jugar con ellos. Por otro lado, tenemos el ambiente de pruebas, ya que no es lo mismo las pruebas que se realizan en el laboratorio, en el entorno ideal que nosotros preparamos para nuestro desarrollo, que las que se hacen después en el entorno real, es decir, en el ambiente de producción. Entonces ahí hay que definir ciertas características diferentes, porque hay muchos factores del entorno, del ambiente, que pueden causar perturbaciones y deben ser tomados en cuenta. También tenemos lo que es la disponibilidad de tiempo, factor donde sucede algo similar como lo que hablamos del presupuesto. Cuando tenemos digamos que una disponibilidad de tiempo ajustada, debemos eliminar ciertos elementos del proceso de desarrollo. Y uno de los pocos que, aunque no se debería quitar, que son fáciles de manipular, es la parte de las pruebas. Terminando entonces con lo que sería un menor tiempo dedicado a las pruebas para utilizarlo en otros procesos productivos del desarrollo del software. Vean allí que la idea es equilibrar todos estos elementos, evaluándolos, para así definir cuál sería la mejor estrategia y las mejores pruebas que podemos aplicar. Como dijimos, nosotros nos vamos a enfocar por cuestiones académicas en lo que son las pruebas de confiabilidad, dentro de las cuales hay diversos tipos de pruebas o de evaluaciones relacionadas con lo que es la funcionalidad del sistema, la capacidad de soportar situaciones de estrés y su capacidad de recuperación, es decir, su robustez. Para ello, entonces vamos a comenzar definiendo ciertos términos relacionados. Allí tenemos el primero. No hay mucho donde elegir. Vamos a decirle al señor Aguilar, por favor, si tiene audio, que lea lo que está en pantalla. Confiabilidad. Se refiere al nivel de precisión con el que una aplicación proporciona, sin errores, los servicios que se establecieron en las especificaciones originales. Muchas gracias. Entonces vean que la confiabilidad no es otra cosa que digamos que la adecuación del sistema a lo que se pidió realmente, es decir, a las especificaciones que se establecieron para él. Si nuestro sistema, por ejemplo, se supone que establecimos unas, por decir algo, 10 especificaciones. Ya, no más tanto. El enchufe. Si establecimos, por ejemplo, 10 especificaciones, nuestro sistema
Nuestro sistema debe contar entonces con esas 10 funciones o más capaces de cumplir con esos requerimientos que habíamos fijado. Y esto es precisamente lo que termina verificando el cliente cuando hace sus pruebas correspondientes. Entonces nosotros debemos estar pendientes de que el sistema sea confiable, que sea capaz de hacer aquello para lo cual nos contrataron que debíamos prepararlo. Por otro lado, hay ciertos factores de diseño que deben ser tomados en consideración. Lo primero es que el sistema debe ser completo y correcto. Cuando hablamos de completo, queremos decir algo similar a lo que nombramos anteriormente, que posea todas las funciones necesarias, todas las funciones que se establecieron en el contrato. Ese es el hecho de que esté completo. Cuando hablamos de que el sistema debe ser correcto, es que estas funciones sean capaces de hacer lo que se planteó que debían hacer, no alguna otra cosa. Recuerden que muchas veces por errores, por problemas de conectividad, etcétera, las funciones pueden tener a final de cuentas resultados inesperados, resultados incorrectos. La segunda de estos factores sería que el sistema debe ser estable y continuo. De allí, eso significa que el tiempo de funcionamiento de la aplicación entre diferentes errores debe ser el máximo posible. Es decir, una aplicación que no se esté paralizando constantemente debido a las diversas fallas que no hemos resuelto. En tercer lugar, el sistema debe ser robusto y trazable. Cuando hablamos de trazable, quiere decir que posea controles adecuados para la detección y el seguimiento de los errores. Es decir, para poder relacionar un error que se produzca con algún requerimiento o función existente y así favorecer su solución pronta. Cuando hablamos de robusto, se refiere a su capacidad de recuperarse después de algún tipo de falla grave. Existen muchas formas entonces de clasificar las pruebas, pero para este curso vamos a basarnos en lo que es el modelo general del ciclo de vida de pruebas del software, según el cual existen 4 tipos de pruebas de confiabilidad. Allí las tenemos. Serían entonces las pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. Vamos a numerarlas: 1, 2, 3, 4. Fíjense que estas deben aplicarse siempre en forma secuencial. ¿Por qué? Yo no puedo hacer una prueba de integración que es del sistema completo si no he verificado antes que las partes funcionen correctamente, porque si no podría caer en mayores conflictos. Yo no puedo hacer una prueba de aceptación que es la prueba final que aplica de parte del usuario para aprobar nuestro sistema como que está culminado, si antes no he hecho todas las verificaciones pertinentes, es decir, no he hecho mis pruebas unitarias, mis pruebas de integración y mis pruebas de sistema. Entonces recuerden eso, el orden correcto de las pruebas de confiabilidad es unitarias, integración, de sistema y de aceptación. Eso es una pregunta que habitualmente les pongo en el examen. Estas pruebas son capaces de abarcar los diversos aspectos de la evaluación del sistema, como por ejemplo los relacionados con su funcionalidad, es decir, con su capacidad de cumplir con los requerimientos establecidos, su capacidad para soportar el estrés, el cual no es otra cosa sino la simulación de grandes cargas de trabajo para poder evaluar de qué forma se comporta el sistema
ante situaciones de uso intenso. Vean que es muy común actualmente los problemas porque los sistemas no soportan ciertos niveles de concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Es aquella situación donde en una misma aplicación, supongamos que esta sea nuestra aplicación, muchos usuarios acceden al mismo tiempo. Entonces, si la misma no está bien configurada, puede producirse colapsos del sistema. Diga, señor Martín. Ajá. El otro factor interesante es lo que es la robustez, es decir, su capacidad para recuperarse luego de una falla inesperada. Menos mal que eso que están saliendo con ruido los micrófonos, ya sé que tienen audio activo y pueden leer. Martín igual Pacuna. Entonces vamos a esperar a que toque leer, que son los primeros que voy a mandar ahorita. El que vaya viendo que tiene micrófono funcionando. Bueno, ya habiendo visto esta clasificación básica, vamos entonces a proceder a enfocarla desde diferentes puntos de vista, para así mejorar nuestra comprensión acerca de ellas.